Eh, las almas necesitan al Señor y nos necesitan a nosotros. Sí, amén. ¿Sabía usted? Nos necesitan y usted que está aquí, hermano, los miércoles, le está demostrando una fidelidad al Señor. Los que regularmente asistimos miércoles, estamos manifestando una fidelidad al Señor. No es que nunca fallemos un miércoles o viernes, pero regularmente, hermano, demostramos que necesitamos o queremos del Señor más. Amén. Que cada día que queremos más del Señor, pero Dios sabe recompensar todo esfuerzo. Amén. Amén. Y Dios ha de escuchar toda oración que se haga en su nombre, pidiendo que lo haga en su voluntad. Amén. Sí, amén. Dios consuele las vidas, los corazones de toda persona, de todo hombre, hermano. Cortos de días y hartos de sinsabores. Hay mucho dolor en el ser humano, tristezas, angustias, hermano. Y lamentablemente, hermano, pocos conocen la consolación o pocos quieren recibir la consolación. Y Pablo decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre o Dios de toda misericordia y de toda consolación. Amén. Amén, hermanos. Amén. Que sigamos orando los unos por los otros y las peticiones. Usted sea insistente en su oración, hermano, por aquellos, por nuestros hijos, sus hijos, hermano. Con vehemencia pídale al Señor, y que el Señor sabe responder. El Amén. Señor sabe contestar. Pero también, hermano, le decía a los hermanos el lunes, cuando usted, los que estamos aquí, veamos un alma nueva, acerquémosle, saludémosle, mostrémosle que tenemos interés de parte de Dios hacia ellos, hacia ellas. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Decía a los hermanos el viernes que yo antes solía enviar tarjetas a las personas, inclusive llegué a comprar CDs con un canto especial para ellos. Pero dije a los hermanos el lunes, ya no me alcanza a mí tanto así. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Pero si usted está en hacerlo, estará haciendo una buena obra. Amén. Interésese por un alma. Interésese por un corazón, hermano. Amén, hermanos. Se los doy ese consejo en el amor del Señor, para que usted gane, voy a llamarle puntos delante del Señor. Si podemos decir así, ¿verdad, hermanos? Ganemos favores del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Esta noche, hermano, pues Dios bendiga sus vidas, sus corazones, sus familias. Y Amén. estamos en una guerra, hermano, una guerra espiritual, una guerra en el espíritu, en el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Amén. Por medio de aquel que nos amó, por medio de tu Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y en esta noche, nuestro hermano Carlos da una lectura. Bueno, la lectura toda es interesante, pero no siempre le hallamos al principio, hermano, un sabor, un entendimiento. Pero esta noche, hermano, nos lleva, hermano, a reflexionar en lo que el hermano Carlos decía. De hecho hay palabra abundante en este libro para predicarla si nosotros la buscamos, hermanos, si nosotros nos disponemos a buscar y dejar que Dios nos hable, que esta Biblia nos lea a nosotros. Y encontraremos algo interesante en Judas, hermano. El camino equivocado de la humillación o el camino equivocado del arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, en el ser humano, debe haber un arrepentimiento, pero es ahí el arrepentimiento equivocado, el que no nos conduce, hermano, a lo que nosotros necesitamos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El hermano leía 1 Pedro capítulo 5, hermano, en el nombre del Señor.
Gloria a Jesucristo. Y queremos leerlo en esta noche y que Dios nos bendiga. Oraremos por la ofrenda, oraremos no por la palabra, sino que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios en sí es bendita. Amén. En sí la palabra Gloria a de Dios es santa. En sí la palabra de Dios es pura, es limpia. Amén. La Amén. palabra de Dios alegra el corazón y abre el entendimiento. Amén. Verso 6, hermano, de 1 Pedro. Y no es que no tuviéramos en esta noche que predicar, de hecho tenemos. Y quizá incluyamos en esto, hermano, pero nos llevó a la reflexión, la lectura de nuestro hermano Carlos, inclusive el domingo de que se habló, de arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de ¿qué? De mente, de mentalidad, un cambio de pensamientos, dar un giro de 180 grados. Bendito el nombre del Señor. Verso 6 dice, note cómo dice, gloria al nombre del Señor, porque dice, si usted se fija en el versículo, gloria al nombre del Señor, 5, está hablando, hermano, de un sometimiento entre todos los creyentes, jóvenes y no jóvenes, fuertes o débiles, porque dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, es una virtud que Santiago y otros escritores bíblicos hablan, hermano, de someteos bajo la poderosa mano de Dios. Amén, hermano. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice el verso 6, humillaos pues, pero note esto, hermano, ¿bajo quién o bajo qué? Porque hay un arrepentimiento que no es el correcto. En Judas hubo un arrepentimiento, dice que se arrepintió. ¿Pero de qué se arrepintió o cómo se arrepintió? Gloria al nombre del Señor. Aquí me dice, hermano, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando él reflexionó y volvió en sí, cuando cambió su pensamiento, dije, iré a la casa ¿de quién? De mi padre. O sea, él sabía a quién había ofendido, sabía entonces a quién debería dirigirse. Sí, hermanos, Sí, amén. ¿a quién le suplicaría perdón? Dijo, iré a la casa ¿de qué? De mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, ya no soy digno ¿de qué? De ser llamado tu hijo, hazme como uno. Entonces uno tiene que entender, hermano, hacia dónde debe ser dirigido nuestro arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. En el aspecto, hermano, de vida eterna o de condenación perpetua. Porque sí, yo puedo arrepentirme de haber hecho algo contra alguien, hermano, pero precisamente Judas no entendió el arrepentimiento que procedía. Hacia dónde debería haber estado dirigido su arrepentimiento. Pero aquí leemos verso 6, humillaos pues, ¿bajo qué, hermano? La poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo, echando vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de qué? De vosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Señor eterno, te damos la gloria, la honra y la alabanza, y te damos gracias por permitirnos acercarnos a ti en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, y ofrecer delante de ti la oración, ofrecer delante de ti la alabanza, la adoración, el sonar del instrumento, el tocar de los panderos, el palmear de nuestras manos. Lo hacemos para ti, lo hacemos a causa del gozo y de la alegría, Señor, de la vida que tú nos has dado, una vida de esperanza, de confianza, Señor, una vida de esperanza, de vida eterna, una vida que trasciende más allá de este mundo, sino que va hasta la eternidad misma, Señor. Te adoramos, te alabamos. Nos permite, Señor, en tu bendición, ofrecer la ofrenda económica, Señor, que tanto, Señor, sirve también santificada en tu nombre para todo lo que se necesita en este lugar, Señor. Recompensa las manos esforzadas, las manos que con alegría, Señor, han dado.
Aquellas manos, Señor, que en este momento, Señor, no han ofrecido la economía, Señor, plácete también en que te han ofrecido, Señor, el palmear de sus manos, el tocar del instrumento, Señor, el sonar del pandero, el abrir de su boca, oh Señor, para darte gloria y honra y alabanza, Señor. Ahora permítenos que tu palabra fluya poderosa y limpia y santa como es esta, Señor, y traiga a nuestras vidas crecimiento y desarrollo espiritual. Y reprendemos toda cosa contraria, Señor, todo espíritu contrario, Señor, todo aquello que trate de estorbar, que solo a ti se te dé honra y gloria y alabanza hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Entonces aquí Pedro está recomendando, puede tomar su lugar, hermana, la humillación hacia quién. Hacia Dios. Humillados bajo la poderosa ¿qué? Mano de Dios. O sea, por ejemplo, Jesús dijo: a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno vuestro Padre es el que está ¿dónde? En los cielos. Uno tiene que aprender, y no que no le diga a su papá natural, sino en la posición, hermano, del Padre Celestial. Amén, hermano. A nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre. ¿Cuál? El Padre Celestial. En el asunto del Espíritu, en el asunto de la salvación, en el asunto aún de la religión, nada más hay un Padre. Nada más a uno podemos llamar Padre, y es aquel que está en el cielo, hermano. Amén, hermano. Entonces aquí se nos dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Y lo dice: echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre qué, hermano? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de qué, de vosotros. Quiero preguntarle a usted: usted ha leído la Biblia, la hemos leído, quizá otros no han, alguna persona no ha leído, pero cuando Pedro le dijo al Señor: no te acontezca tal cosa, o sea, hablando de su muerte, de morir en la cruz, el Señor lo reprendió, y no reprendió en sí a Pedro, sino el espíritu que estaba moviendo a Pedro. En la Biblia usted debe reconocer que Jesús estaba hablando de la muerte, y la Biblia dice en Hebreos: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de qué, de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, y de esa manera librar a los que por los que temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre, esclavitud. Cuando Pedro le está diciendo: no te acontezca, ¿qué estaba operando? El temor humano hacia la muerte, hacia el morir. Amén, hermano. Pero pues para eso había aparecido el Señor, para librar a los que por el temor a la muerte vivíamos bajo una esclavitud que permanente. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos ha hecho libres, hermano. Amén. Ahora podemos entender, aunque no nos guste morir, que podemos morir a la hora que el Señor lo demande, y creo que estaremos conformes. Amén, hermano. Estaremos conformes porque si estamos seguros dónde estamos plantados, sabemos a dónde iremos. Amén, hermano. Amén, hermanas. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Note hacia dónde debe estar dirigida nuestra humillación, o la humillación del hombre. El hermano leía en Mateo 27, en el nombre de Jesucristo. Y es interesante esto para aprender, que esto es algo muy sencillo, hermano, pero hay cosas tan sencillas que nos ilustran, hermano, y nos enseñan para toda una vida, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Mateo 27. Amén. Note, hermano, que Judas no se volvió al que tenía que haberse vuelto él. Se habla que Judas se arrepintió. Amén, hermano. Se habla de un arrepentimiento, pero no se dirigió, hermano,
sus palabras ni su vista hacia quien él debería declararle arrepentimiento. Que en esa hora cambiaba de opinión o de mente, hermano, hermana. Mencionaba Pedro ahorita. Pedro, un hombre, ¿cómo llamarle en una palabra entendible para nosotros? Gloria al nombre del Señor. Muy impetuoso, dado, hermano, a no razonar, dado a no pensar las cosas, y dijo: no te acontezca eso. Y el Señor le dijo una vez, le dijo en esos momentos, esa hora de que él hablaba de su muerte: Pedro, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado que no falte ¿qué? Tu fe. Te ha pedido para hacerte, ¿para qué? Para zarandearte, para hacerte claudicar o dudar. Alabado el nombre del Señor. Dice: pero yo. Y qué bueno es contar con la voluntad de Dios y el deseo de Dios, ¿verdad, hermano? Eso ha sido nuestra ayuda hasta el día de hoy, hermano. Ha sido su ayuda, el deseo de Dios. Dijo: yo he rogado que tu fe no falte. Y que una vez salgas de ese momento, de esa transición, de que tu fe flaquea y tu fe se afirme, una vez vuelto, confirma a quién, a tus hermanos. Gloria al nombre del Señor. Confírmalos, ayúdalos, porque tú has pasado el proceso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo, de que tu fe o tu confianza o tu parecer en mí te sea puesto en duda. Pero he rogado porque tu fe no falte. Amén, hermano. Cuán importante es que un granito, hermano, si no hemos desarrollado una fe alta que derribe el sicomoro, tengamos ese granito de fe que algún día ha de crecer. Amén. Que un día podrá derribar el sicomoro. Amén. Amén. Entonces, verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era ¿qué? Condenado, devolvió ¿qué? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales y sacerdotes y a los ancianos. Ahora pregúntese, si la Biblia dice humillado bajo la poderosa mano, su arrepentimiento, hermano, no fue conducido hacia aquel a quien él había ¿qué? Entregado. ¿Acaso Pedro, hermano, no negó al Señor? ¿Y acaso usted no sabe que la Biblia, que aquel que me negare delante de los hombres, será negado ¿dónde? Delante de Dios. ¿O no, hermanos? Será negado. Y Pedro lo hizo. Pero hubo algo, hermano, que en este libro quedó, hermano, grabado para entender la verdadera humillación o el verdadero arrepentimiento. El Señor le dijo: antes de que cante el gallo 3 veces, antes que el gallo cante me habrán negado ¿qué? 3 veces. Y cuando el gallo cantó, hermano, Pedro ya había negado al Señor: al tal no lo conozco. Y de su boca salieron palabras, hermano, que ya no le correspondían como un hombre que había, hermano, se había estado delante del Maestro. Amén. De aquel que dice la Biblia que ningún hombre, quiero un testimonio, ha hablado como este. Amén. Las palabras más puras, más limpias, hermano, Pedro las oyó de los labios de Jesús. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice el cristiano: ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca. Porque hoy nosotros tenemos que estar aprendiendo ¿de quién? Del Señor. Amén. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia, hermano, que arrepentido, ¿qué hizo?
devolvió las 30 monedas, gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué de aquel a quien él había entregado o vendido, hermano, hermana? ¿Hacia dónde? La moneda, en esa hora las monedas ya no importaron para él, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que había entregado sangre, ¿qué? Inocente. Ahora, ¿por qué lo haría? A veces nosotros humanamente deseamos alcanzar posiciones o puestos. Si Lucas era el tesorero, yo creo que él quería, porque Jesús habló de un reino, ¿verdad, hermanos? ¿Qué buscaba él en el reino de Dios? ¿Y qué buscaba? Que este hombre pretendía que el reino de Dios se manifestara en el concepto que él entendía, en el concepto humano, pero Jesús le dijo, los reyes de la tierra se enseñorean ¿de quiénes? De sus pueblos, pero no será así que entre vosotros. El Señor había acabado de partir el pan y darles de beber la copa a los discípulos. Les había, hermano, lavado los pies ya, hermano, y enseguida ya estaban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y alguien se había acercado que uno se siente a tu derecha y otro ¿qué? A tu siniestra. Y dijo, en el reino de Dios no es así. Los lugares ya están designados por el Padre Celestial. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces Judas, arrepentido, volvió. Fue a las personas equivocadas. Y no se volvió a quién. A aquel que él había entregado, vendido. Hermano, y cuando tú estás en momentos difíciles, te das cuenta, hermano, aquellos que lo aceptaron la compra-venta, hermano, del Cordero de Dios. Cuando Él va y les regresa las monedas, dice, les he dado, he vendido, he entregado sangre inocente. ¿Cuál fue la respuesta? A nosotros que cuando tú pecas, a muy poco les interesa. Cuando tú fallas, habrá más quienes te señalen que alguien te tienda la mano. A nosotros ¿qué? Ese es un problema tuyo. Es un asunto tuyo. Tú viniste a nosotros, arréglatelas. Y aquel hombre no supo arreglar su problema. No vino, hermano. Cuando vio la sangre o lo que se hacía de Jesús, sintió que, hermano, lo que dice Pedro, y tú has sentido eso, por tus problemas, por tu dolencia, por tus conflictos económicos, dice, echando toda vuestra, ¿qué? Vuestra ansiedad. ¿Cómo se sentiría Judas en esta hora? ¿Ah? ¿Qué sentiría su espíritu, su ser, su persona, hermano? Al ver la sangre inocente, hermano, o que había entregado un hombre inocente, alabado el nombre de Jesucristo. Es ahí donde usted y yo, hermano, bajo la lección de la palabra de Dios y el testimonio de la Biblia, tenemos que aprender hacia dónde echar mi ansiedad. Él se dirigió a los hombres equivocados. Gloria al nombre del Señor. Y en estos casos el hombre falla, fallamos, pero hay uno que no falla, se llama Jesús. Amén, hermano. Entonces, sí, se arrepintió, pero fue el arrepentimiento ¿qué? Equivocado. No se dirigió a aquel que había él ofendido, entregado. Gloria al nombre de Jesucristo. Sino quiso remediar su dinero, como si devolviendo el dinero, su delito era quitado. Ya había entregado la sangre inocente. Gloria al nombre. Con devolver el dinero, nada iba a ¿qué? Ganar, porque Jesús, hermano, ya estaba siendo sentenciado ¿a qué? A morir. Ya había sido, hermano, en el sentido, aunque Pilato no se lavaba las manos,
diciendo esta culpa no es mía, pues era su culpa. El hombre no se puede justificar a sí mismo, porque Dios quiso que Pilatos reflexionara a través de qué, del testimonio de su mujer. Dijo, no tengas que ver nada. ¿Con quién? Con este hombre, con este justo, porque había padecido mucho en sueños por causa de qué, de él. Y eso es lo triste, hermano, que no oímos, no sabemos escuchar la voz de Dios, aunque Dios nos esté hablando. Amén. ¿Por qué? Porque hay otras peculiaridades en nuestra vida, otros intereses. A Pilato, ¿qué le interesaba? Sí, dijo, le suelta al Cristo, no, y la multitud dijo, no, crucifíquenlo, y a Barrabás, dánoslo. Pilato estaba pensando en su posición, y su posición le impidió, hermano, bendito el nombre del Señor, y de hecho estaba determinado por Dios también. Amén. Amén, hermano, que así fuese. Era que el hombre, hermano, no se, como dice Romanos, no pudiéndose sujetar a la voluntad de Dios, establecieron su propia ¿qué? Justicia. Amén, hermano. Entonces, este arrepentimiento fue un arrepentimiento incorrecto. Dos cosas, porque si se hubiera arrepentido, hermano, hubiera ido con aquel que le había a quien había entregado. Pero pensó que devolviendo las monedas, su problema ¿qué? Se resolvía. Pero dijeron, ¿a nosotros qué? ¿Para qué queremos las monedas? En primer lugar, porque son monedas de sangre, no las podemos echar al tesoro de la iglesia. Y lo que hicieron, compraron el campo para él. Bendito el nombre del Señor. El campo a Saldemo, campo de ¿qué? De sangre. Entonces, el arrepentimiento fue el arrepentimiento equivocado. Amén, hermano. Amén. Ahora pregúntese, si Judas hubiera ido al Señor, ¿qué hubiera pasado con Judas? ¿Eh? Que es cierto, debemos reconocer, hermano, que ninguno se perdió, sino. Pero no tiene por qué ser usted y yo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros tenemos la mirada en el Señor, no tenemos por qué ser nosotros, ninguno de nosotros. Este hombre la puso ¿dónde? En el dinero. Por dinero entregó al Señor y por buscar una posición, porque él era el tesorero. Gloria al nombre del Señor. Entonces, y Pedro, y usted debe entender, hermano, la importancia de las palabras de David cuando él ofendió al Señor, ofendió su casa. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Salmo 51, verso 3. Gloria a Dios. 51 de Salmos, verso 3. Porque yo reconozco, ¿qué? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? ¿Qué estaba delante de Judas? Su pecado, lo que había hecho. Ya no lo pudo quitar de su conciencia. Y su conciencia lo llevó ¿a dónde? A colgarse. A quitarse la vida. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que había hecho. ¿Y qué había hecho? Había entregado la sangre inocente. Amén. Amén. Ahora, si usted no te analizamos un poco este salmo, hermano, dice, contra ti solo he pecado. No pecó contra los sacerdotes, ¿o sí? Que les quiso regresar las monedas. Gloria al nombre del Señor. Y he hecho lo malo delante de ti, delante de tus ojos, para que seas reconocido justo, ¿qué? En tu palabra y tenido por puro, ¿qué? En tus juicios. ¿Hizo mal el Señor en perdonar a Pedro? Si le había negado, le negó. Dijo, no lo conozco.
Pero el Señor conoce sus juicios, son puros, son limpios. Gloria, porque Él sabía lo que había en Pedro. Y por eso le llamó, siendo Simón, lo llamó Pedro, una piedra pequeña. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que, ¿verdad que Dios nos habla en secreto, hermano? A veces Dios, usted está meditando y usted está reflexionando las cosas de Dios porque Dios está hablando con usted, hermano, ahí en lo íntimo, ahí en el interior suyo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ahí nos quiere hacer reflexionar. Gloria al nombre del Señor. Y lo dice, cuando este hombre llega, que ha aprendido, hermano, le ha hecho comprender sabiduría, entonces dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Pedro pensaría que el Señor jamás le volvería a hablar después de haberlo entregado. Mas sin embargo se dirigió a él y dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Qué esperaba Jesús de Pedro? Que lo amara. ¿Sí? Y que lo amara a través del proceso o a través del proceso que Pedro había pasado, sufrido, hermano. De estar con el Señor, de ver milagros, echar fuera demonios en su nombre, y aún de verlo diciendo no vayas y el Señor le habla, y de verlo negado. Bendito el nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. ¿Qué sentiría Pedro, hermano, cuando el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas? Y él poder expresarle, hermano, te amo. ¿Qué sentirá el Señor cuando usted le pueda decir, Señor, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo que soy, siento amor por ti? Te amo, Señor. Te amo, Señor. Y lo amamos, debemos amarlo simplemente porque Él es bueno y misericordioso. Ha sido benigno para con nosotros. Ha sido paciente. Hazme el gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra ¿qué? ¿Borra qué? Todas mis maldades. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón ¿qué? Limpio. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro ante el Cristo resucitado? Un corazón limpio. Hermano, que Pedro jamás lo iba a volver ¿qué? A negar. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios, en ese proceso de Pedro y ante el mensaje de la muerte y de la cruz de Jesucristo, en él se operó un proceso de fe, de limpieza. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. De un espíritu recto dentro de él. Dice, no me eches delante de ti. Te pregunto, ¿el Señor acaso no le ofreció a Judas algo? ¿No le dijo, amigo, aquí has venido? Gloria al nombre del Señor. Y se dieron el beso de amigos. Porque dijo Judas, al que yo besar, ese es él. ¿Y cómo le besó? Como amigo, porque en la Biblia hay diversos besos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. ¿De qué? Déjeme decir una cosa. Aunque si el arrepentimiento de de Judas hubiera sido diferente, de todas maneras habían crucificado al Señor. De todos modos ya estaba para ser crucificado.
Pero si el arrepentimiento de Judas hubiera sido hacia la persona correcta, hermano, podemos pensar, si el Señor lo exclamó en la cruz, perdónales, Padre, que no saben lo que hacen. Cuando tú vas directamente al Señor, cuando tú te diriges al Señor, cuando Dios te habla en lo íntimo, Dios no te oirá y te dirá: y aquí tu pecado es quitado. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble que me sustente. En este caso, Lucas fue uno de los 12 y fueron aquellos 70 o los 12 los que regresaron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Cómo volvieron? ¿Tristes? Venían con gozo. Amén. De ver la maravilla, lo que el nombre de Jesús producía en el corazón y en las esferas de los aires celestes, hermano, que aún los demonios se sujetaban. Dijo Jesús: sí, yo veía a Satanás que es como un rayo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y espíritu noble que me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mientras Dios no le cierre la puerta a alguien, nosotros no podemos cerrársela. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque son muy dados los creyentes hoy en día, o andamos cerrando la puerta a nuestros hermanos que por alguna manera, porque nadie conoce más que su lucha, es el que la está sosteniendo, hermano, que se detienen, que paran, hermano. No podemos. Que sea el Señor el que se les cierre, o que sea el Señor el que les mantenga las puertas abiertas. Amén. Del arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua ¿qué? Tu justicia. ¿Alguien puede hablar del amor de Dios si no ha experimentado el perdón de Dios? Podemos expresar la palabra, pero no podemos expresar, hermano, o conocer el amor de Dios si no hemos conocido que Dios nos ha perdonado. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Usted, yo, al menos yo, he conocido el amor de Dios y lo estoy conociendo, hermano, por el perdón que trajo a mi vida. Y puedo decir que cuánto Dios me ha amado y cuánto Dios me sigue amando hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios se siente, se experimenta. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra: ¿qué tiene el impío que narrar mis caminos? Nosotros necesitamos, el hombre necesita conocer el amor de Dios, la esencia del amor de Dios. Y el amor de Dios tan grande se ha dejado sentir cuando Dios nos ha perdonado, cuando Dios nos ha lavado con la sangre preciosa de Jesucristo, cuando nacimos, hermano, cuando salimos del agua de ahí, hermano, bendito el nombre del Señor. Es algo que estaba en mi mente en esta noche, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque déjeme decirle, hermano, que ninguna cosa inmunda entrará en ella. ¿Dónde? En la patria celestial. Y por eso dice: la puerta angosta es. Muchos procurarán entrar, pero no que podrán. Esfuércense por entrar por esa puerta que lleva a la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Señor, abre mis labios, porque el perdón de Dios se publica. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo, hermano, no daría. No quieres holocaustos. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gloria O a sea, Dios. antes del sacrificio, antes del holocausto, la capacidad de dar holocaustos, sacrificios, Dios está pidiendo, hermano, gloria al nombre del Señor, que esos sacrificios, esos holocaustos, hermano, salgan de un corazón, un espíritu que quebrantado. Amén. De un espíritu quebrantado, y lo dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Cordero, Amén. Aleluya. alabanzas a Jesús. Señor. Yo voy a decir, el domingo hablamos de arrepentimiento, cambiar de mente, pero notemos que aquel hombre supo a quién dirigirse en su volver en sí. Gloria al nombre del Señor. Porque él se había corrompido. Porque en la carne agregamos ¿qué? Corrupción. En la vida de este hombre que quedó en verdad, valía más un cerdo que él. Valía más un animal inmundo para el judío. Dios está poniendo, le está hablando al pueblo judío, que aquel hombre fue puesto entre los marranos, porque el marrano es un animal inmundo para el judío. Aquel hombre heredó por su conducta, hermano, rebajarse hasta allá, y peor, porque si nadie le daba de las algarrobas porque tenía hambre, significaba, hermano, que para aquel hombre, para aquellos hombres, tenía más valor un cerdo que aquel hombre, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Y es ahí cuando el hombre pierde su dignidad, y la hemos perdido a causa del pecado, a causa del enemigo. Amén, hermano. Porque ese ser, hermano, no cometió un homicidio en los cielos. Simplemente, hermano, fue degradado a comer polvo de la tierra porque se ensalzó, quiso ser como Dios. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Y en ese hombre, en ese ser, en ese espíritu, no hay humillación. No hay humillación. Gloria al nombre del Señor, porque si dice que el Señor cuando se hace carne, los hijos participan de carne, dice que y no libró a los ángeles, sino libró a la simiente de ¿qué? De Abraham. O sea que el demonio, sus ángeles, nunca se les dio la oportunidad de arrepentimiento. Bendito el nombre del Señor, porque ellos no tienen un corazón como el corazón humano. Amén. ¿Sabes de qué tamaño es el hueco de tu corazón? ¿Sabe usted cuál es el tamaño del hueco del corazón del hombre? A ver, hermana, ¿cuánto? El hueco del corazón humano es tan grande como es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios lo puede llenar. Amén. Solo Dios lo puede llenar. Así es el vacío, el hueco del tamaño de Dios. Porque solo Él lo puede llenar. Por eso la Biblia, en Él estamos ¿qué? Completos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Que acaso Dios nos dijo, y habitaré en ellos? ¿Y habitaré qué? Entre ellos. ¿No dijo el Señor? Entonces, ¿quién habita ahora en el corazón del creyente? El Señor. De ese tamaño es el hueco del corazón humano, del tamaño de Dios. Amén. Amén. Porque solo Dios, su plenitud, lo puede llenar. Por eso dice que de su plenitud tomamos todos. Bendito el nombre del Gloria a Señor. Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Cordero de Dios. ¿Hacia dónde debe dirigir mi arrepentimiento, mi humillación? Hacia Hacia el Dios. Señor.
Dios. ¿Hacia dónde debo aventar mi ansiedad o poner mi ansiedad? Hacia el Señor. Aquel hombre aventó su ansiedad, ¿dónde? A los hombres. Les aventó las monedas. ¿A nosotros qué? ¿A nosotros qué es asunto tuyo? Sea no problema nuestro. Y siempre va a ser así. Tu problema no es el problema de otro. Tu problema de vida eterna solamente tú lo tienes que resolver delante del Señor. Amén. Delante de Jesús. Solo ahí. Solo ahí. No puedes ir a alguien más. El que lo puede resolver y lo resolvió y lo puede seguir resolviendo se llama Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Te alabamos. Gloria a Dios. Te bendecimos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Si hubiera estado eso en el corazón de Judas, esta palabra es verdad. Dios no rechaza un corazón constrito y humillado. Y hermano, y a veces, ¿cuántas veces Dios nos abre la puerta? O se la ha abierto al hombre la puerta, hermano. ¿Que acaso a Judas no se la estaba abriendo? Que dijo, amigo, ¿a qué has venido? Y le llamó amigo. Lo consideraba ¿qué? Amigo. Porque el amigo ama en todo tiempo. ¿O no, hermano? Amén. ¿Y cuál es el amigo que ama en todo tiempo? A esa hora, a pesar de lo que Judas estaba pensando, había insinuado, había hecho, hermano, el Señor, ¿qué cosa? Si le llama amigo, es que él amaba a Judas. Sí. ¿O no dice la Biblia que el amigo ama en todo qué? En todo tiempo. ¿Eh? Y que mejor es un amigo que un hermano. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Podemos alabar al Cordero. Amén. Gloria a Dios. Aprendamos, hermano, a echar toda nuestra ansiedad. Por ejemplo, hay veces que usted, hermano, hermana, usted en medio de su familia, se ha sentido solo. ¿Por qué nos sentimos solos a veces? ¿Por qué? Porque en usted hay una ansiedad. Y esa ansiedad no se la va a echar. No se la puede echar porque a otro, porque quizá el otro no le entienda, no le comprenda, porque quizá el otro le va a juzgar mal y juzgamos muy mal. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde echo mi ansiedad? Cuando usted sea un hombre o una mujer que aprenda o aprendamos a echar nuestra ansiedad sobre el Señor, se nos va a ir quitando la queja, el quejarnos. Cuando usted y yo aprendamos a echar las cosas sobre el Señor, vamos a andar dejando de quejarnos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero. Gloria a Dios. Pero si mi ansiedad yo no la he hecho, la voy a repartir. Y sí, a veces usted, el cristiano, aunque tengamos papá, mamá, tío, parientes, un momento en que se siente el hombre solo, porque hay algo que su espíritu está tratando, o en su espíritu hay algo. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo, porque hay veces al que está a su lado no le va a entender, y si no le entiende le va a juzgar mal. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Y cierto, alguien le va a decir, pues tiene al Señor Jesucristo, y si lo tenemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero yo quiero que usted me conduzca al Señor Jesucristo. Quiero que usted me lleve al Señor Jesucristo. Cuando yo tengo una necesidad, por eso vengo, le digo, hermano, ore a Dios por mí. No es que usted no ore. Usted necesita la compañía de la oración. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Alguien no se ha sentido solo? Amén. ¿Eh? Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Que más usted?
Y el mundo ni se da cuenta, ¿verdad? Sí. Es ahí donde usted tiene que aprender a echar su ansiedad. Señor. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Y el Señor nos o le ayudará. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lucas no se sentiría abandonado, Judas no se sentiría abandonado. Dijeron, ¿y a nosotros qué? Pues si fueron mis compañeros en este delito, pero a nosotros qué. Amén. Pero sí, aún como cristianos, ¿acaso Pablo no dijo, me he quedado solo, todos me han desamparado? ¿Sí o no? Todos me han desamparado, todos han ido, pero hay uno, y él dice, ¿quién lo acompañó? ¿Quién lo estaba acompañando en esa hora de juicio, de prueba, de cárcel? Dijo, todos me han abandonado, todos se han ido, pero hay uno que me fortalece. Y él dijo, es mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirnos, hermano, echando nuestra ansiedad. Queda. Y sabiendo a quién y delante de quién tenemos que humillarnos y cuál debe ser nuestro arrepentimiento. Amén. 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 Porque Judas no pecó contra los sacerdotes, pecó contra el Señor. Sí. Y usted sabe, nosotros sabemos a quién ofendemos, debemos saber. Amén. Gloria a Dios. Bueno, José, Dios es bueno. Amén. Diga, Dios es bueno, digamos. Dios es Póngase bueno. de pie, diga, Dios es bueno. Dios es bueno. Lento para la ira Y grande, y grande que en misericordia. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero por eso María y Marta dijeron, Señor, si hubieras estado aquí. Señor, si hubieras estado aquí. Ellos no querían a la multitud, querían al Señor. Amén. Padre, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos la alabanza. Y en nuestro corazón hay gratitud. Podemos reconocer que tú eres justo y que tu palabra es limpia. Señor, que hemos heredado de nuestra carne el pecado, pero tú has venido a librarnos de ello, que hoy podemos presentarnos ante ti a través del velo de tu carne, a través del velo de tu sangre. Por tu espíritu llegamos a ti, Señor, reconociendo tu gran amor, ese amor tan grande, Señor. El canto del Apocalipsis dice, al que nos amó y con su sangre nos redimió. Ese eres tú, mi Señor Jesús. Es usted el que derramó su sangre como cordero, como el único cordero perfecto, y que trajo nuestras vidas de arrepentimiento, trajo nuestras vidas de reconocerle lo que es usted. Sí, Padre, solo usted ha podido llenar el vacío o el hueco, y solo usted es el que puede llenar el vacío y el hueco que hay en el corazón humano, en el corazón del hombre. Señor Jesús, te alabo, Señor, te alabamos, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu benignidad, por tu paciencia y longanimidad, Señor. Gracias por amarnos, gracias por aceptarnos, gracias por buscarnos, gracias, Señor, porque no descansaste a hallarnos, Señor. Al encontrarnos, nos echaste sobre tus lomos, sobre tus espaldas, y nos has traído al redil, nos has traído a tu iglesia, al cuerpo de creyentes también lavados con tu sangre.
perdonados en tu nombre, Señor, lavados en las aguas del bautismo, invocando tu santo nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Señor, pero ponemos delante de ti que familias nos rodean, hay hijos, hijas, parientes, hermanos, quizá un padre, una madre que necesita salvación, de tus hermanos que flaquean, las rodillas que se paralizan, Señor. Te pedimos que envíes tu espíritu y les hagas caminar el camino, Señor, puesto delante de nosotros y de ellos, Padre, para que con ánimo y con gozo podamos concluir el camino, la carrera, puesto delante de cada uno de nosotros, Padre. Lávanos y limpia nuestras culpas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, poderoso Dios, poderoso Dios. Solo tú puedes llenar el corazón del hombre. Solo tú puedes llenar su vacío, Señor. Solo tú puedes calmar su sed. Solo tú puedes quitar su ansiedad, Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nos despides en paz, pidiendo que sigas enviando consolación a los enlutados, Señor. Que envíes enviando socorro de lo alto a los necesitados. Que sigas sacando del pozo de la esperación de lagos cenagosos a todos aquellos que se hallen ahí, Padre. Y ponga sus pies, ponga los pies de ellos sobre la roca firme, sobre la roca inconmovible de los siglos, y pongas cántico nuevo para ti, Dios. Sí, danos alabanza nueva, cántico nuevo para ti, Señor. Sí, Padre, por muy antigua que sea el canto, el himno, sea un canto nuevo en nuestra boca, en nuestro espíritu, Padre, para ofrecerlo a ti, como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez que te alabamos a través de Él, Señor, en el nombre de Jesús. Nos llevas a casa con bendición, guardándonos de todo mal y de todo peligro. Podemos reposar en esta noche en paz, porque la paz nuestra es la paz que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por amor tan grande. Gracias por tu fidelidad, por el valor y el poder de tu palabra, Señor. Por el dominio que tiene tu palabra sobre todo lo creado por ella, Señor. Tu palabra toma el control de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús.